Adelante, se va a llevar. Baruch atah Adonai. Salmo 121 estaba escuchando en este momento. Oramos por que el Señor tome vida, cada palabra y la aplique entre ustedes.
Al nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor. Hay una palabra que compartiré hoy para los sedientos y hambrientos. Mi lenguaje, que he aprendido con los años, yo entiendo que no es popular porque no es comercial, no es a la venta, es gratis. Número 2, es enviado a los hijos del Eterno y a la esposa del Cordero donde quiera que pueda oír. Las perlas que compartimos no es para cerdos, ni el pan es para perros. Son palabras de Yeshua, no las dije yo. Las recalco porque las dijo. Tampoco comemos pan con el ávaro, porque el ávaro es idólatra, es el que roba en nombre de Dios. Pero también aquel que retiene lo que es del Eterno. No comas pan con el ávaro. Come, te dirá, y te hará vomitar. Está prohibido compartir, pero como aquí es una plataforma pública, como en las congregaciones también es público, no se puede limitar la información, pero confiamos en el Señor que el maná es enviado y el que lo quiere guardar con otras intenciones se le pudre, como lo he visto yo en los últimos años. El lenguaje que usamos o que uso al hacer escrito está debe de ser visto bajo el contexto histórico de hace 2000 años. Aunque sabemos que la palabra es una verdad eterna, por ende es una verdad presente, también hay que entender que la revelación no es la interpretación alegórica de algunas porciones de la Escritura, ni la verdad de Dios es la interpretación de alguna escuela bíblica, universidad o instituto bíblico moderno, ni antiguo. La verdad es una. Es coherente y nunca se contradice. Lo otro es que los apóstoles que escribieron la Escritura vivieron hace más de 1900 años y aunque eran profetas, profetizaron para este tiempo. Pero al perder el origen, para quién y de quién y a dónde se le dijo, se pierde el contexto. No fue enviado a ninguna iglesia evangélica de hoy, mucho menos católica, ni de otra secta. La Escritura es para el pueblo de Dios. Con los años, la gente siempre se ha robado los contextos bíblicos a conveniencia, pero se les olvida para quién es la palabra. La palabra es para el hombre de Dios. Que el hombre espiritual, para él es la palabra. El hombre natural no puede percibir la palabra de Dios, porque son conceptos espirituales y deben de ser entendidos espiritualmente. Así que el que opine un impío, o un incrédulo, o un sectario, nos tiene
sin preocupación, porque su opinión sencillamente no es importante. Peor si quiere contradecir. ¿Qué tiene que tomar el impío su palabra en mi boca? Cuando ve el ladrón, corre con él y con los adúlteros de su parte. Salmo 50. Así que este lenguaje no es para sectarios. Y cuando hablamos del cuerpo o de la iglesia, no hablamos de denominaciones. El contexto de iglesia de Pablo era la traducción de una palabra llamada cajal, que era la asamblea, en hebreo. Y cuando él hablaba de la iglesia, no hablaba de la iglesia católica, mucho menos de la iglesia evangélica. Protestante, pentecostal o bautista o no bautista, creen en el espíritu o no creen. Sencillamente estas denominaciones modernas no existían hace 1900 años. Y la Biblia no es de Lutero ni de los papas, ni de los pseudo judíos modernos. Hoy cualquiera se quiere atribuir como que la escritura es de ellos. No, no, no. La escritura es del Señor. Para ellos es la palabra. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de una unidad de los creyentes. Por ende, las denominaciones y las sectas, y peor las religiones, no tienen parte ni arte en este lenguaje. Así que por eso les digo que no es popular. No es comercial este lenguaje. Y si alguien va a entender la escritura o va a comprenderla, debe de comprenderla bajo ese contexto histórico, donde entendemos que no fue dada para hombres ni por hombres, y también que nosotros hemos alcanzado misericordia de haber recibido la palabra después de 2000 años. Pero nosotros no existíamos cuando el libro fue hecho. Así que deberíamos de ser más humildes y pedir misericordia al Señor que nos revele el libro. Porque hoy cualquier predicador, niño, aparece creyendo que sabe y se pone a hablar de la iglesia, de la esposa, el cordero, de un lenguaje perdido fuera de la Biblia y sacado de sus denominaciones. Hubieron muchas denominaciones que dijeron que ellos eran la esposa, el cordero, y que todas las demás eran concubinas. Imagínense el lenguaje. Yo he oído tanta aberración teológica, entre comillas, que no se refieren al cuerpo del Señor. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de un conjunto de seres humanos escogidos por el Eterno, segundo de toda pueblo, tribu, lengua y nación de los cuatro cabos de la tierra. Hablamos de una institución que no es una organización, sino un organismo vivo. Por ende, el lenguaje sectario no cabe en este lenguaje. Mucho menos los que se la llevan de autoridad apostólica el día de hoy. Ni existían ni estaban ahí. Si fueron llamados de verdad, deben de dar frutos dignos de arrepentimiento. Significa, arrepentimiento no significa solo pedir perdón, es volverse al origen. Una ketubá es volverse al origen. Es porque se perdieron en el camino y deben devolverse a la senda antigua, al camino, volverse a la escritura, volverse a las raíces de nuestra fe. Y con esto no estoy hablando del judaísmo, estoy hablando de Yeshua y de los apóstoles. Como ha habido tanto engaño, a la gente le cuesta entender este lenguaje, porque han comido tanta cosa que nos dieron a comer, que la iglesia moderna dice ser la esposa del Cordero, y es otro robo que han hecho. El Señor va a salvar gente de todo pueblo, de toda tribu, lengua y nación. No está dependiendo de la idiosincrasia de los pueblos o de la cultura de los pueblos, porque el mensaje del Evangelio es transcultural. Por lo tanto, no debe tener molde ni de ropa ni de concepto filosófico. Es transcultural y sobrepasa los niveles
de las filosofías modernas y sectaristas. Espero estar siendo entendido realmente, porque hoy a todo lo que se le llama iglesia son palabras robadas de sectarios para atribuírselos a su congregación, con un proyecto: manipular y generar riquezas, mala vida por cierto, aprovechando la ignorancia y la credulidad de los pueblos para que sean fuente de ganancia. Como advirtieron los profetas, harán negocio de vosotros. Vamos a ser específicos y claros, sin lisonjas. Si usted mira, como aquí no hay show, el grupo es limitado, pero espero que este grupo también sea entendido. El propósito mío es ser de bendición. ¿Por qué envío esta palabra? Porque mi anhelo es ser de bendición para las vidas que reciben la palabra, porque a ellos nos mandaron a servir. A los pobres de espíritu, que aman y tiemblan a su palabra. A los que dan oído a la voz. De ellos somos responsables, no de los que no quieren oír. Es prohibido comer pan con el lábaro. También las perlas no son para los cerdos, ni el pan para los perros, sino para los hijos de la mesa. Son palabras de Yeshua. Imagínese usted cómo hablaba él. Ahora hasta nos pueden demandar por discriminación. Es serio, muy serio. Pero este lenguaje es para aquellos que quieren buscar del Señor, para aquellos que quieren ir más adelante, los que quieren madurar, los que la religión los hastió, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, aquellos que tienen sed de Dios vivo. Yo ya caminé muchas décadas, ya no tengo tiempo para la religión, y mucho menos para el sectarismo. No quiero que la gente me siga a mí. Nuestra alma está en fuego y no podemos estar bromeando en este tema. Los herejes y los falsos irán al infierno, a la condenación eterna, dice el libro de Judas y Pedro. Para ellos es la palabra. Quiero que ustedes lean conmigo el libro de Hechos capítulo 20, cuando Pablo llega a Mileto y llama a los ancianos de la ciudad de Éfeso para que se reúnan con él, porque él se va a despedir. Desde ahí nadie más volvió a ver su rostro. Y él usa una palabra tan tremenda, especial. Llama a los ancianos, porque antiguamente, algo que la mayoría de evangélicos no sabe, que no había un pastor que gobernara una congregación, porque hoy son denominaciones o iglesias, le llaman a locales. No importa que reciban 20, 30 mil o 50 mil miembros o 1 millón. En la iglesia a la que Pablo se refiere, eran congregaciones que no se reunían en locales, ni en templos hechos por manos humanas, sino eran comunidades, eran regiones. Cuando escribe la carta a Roma, se le envía a los romanos, es la carta para Roma, para una ciudad completa, y no se refería al Vaticano. Cuando envía las 2 cartas de Corinto, es a los santos, dice que están en Corinto, no la iglesia de Corinto, sino a los santos que habitaban en Corinto. Corinto era la capital de los filósofos griegos de su tiempo. Envía una carta a Colosas, a Éfeso, a Tesalónica. Y Galacia tampoco era una ciudad, Galacia era una región. Envía 9 cartas a 7 lugares, como las cartas del Apocalipsis. A 7 lugares. Tesalónica era una ciudad, allí habitaban los santos.
no era una iglesia como se conoce modernamente hoy, que van a una congregación de paredes y dice aquí es la iglesia. No, la iglesia eran personas y son personas. Si Pablo hoy enviara a una ciudad una carta apostólica a San Salvador, donde yo estoy transmitiendo en este momento, diría, escribe a los santos de la iglesia o de la congregación en San Salvador. Gracia y paz a vosotros, os sean multiplicados del santo Hijo de Dios, del Mesías. A ustedes los escribo porque veo que están tan divididos y están llenos de sectas y denominaciones que si enviara una carta ninguno la recibiera porque no está bajo su cobertura. Qué serio. Solo es una ciudad pequeña como San Salvador. Y ahora todos se llaman iglesia en todo el mundo porque tienen local y entre más bonitos son, más la gente llega. Más negocio realmente. Ahora, ¿quién va a recibir esta palabra así? Dígame usted. ¿Quién tiene el oído para escuchar una palabra en este lenguaje? Tiene que ser un remanente, que siga el Cordero, que es guiado por el Espíritu, que conoce la palabra, por lo menos la quiere conocer. Hoy van a decir a congregaciones, no están bajo mi paternidad, no son aceptadas las cartas de los apóstoles, ni están bajo mi cobertura, ni mi denominación. 1900 años después seguimos con las mismas locuras, el mismo sectarismo estúpido, la misma religión comerciante. Pero ¿dónde está la esposa del Cordero? La realidad, la verdadera, aquella que solo sigue el Cordero por donde quiera que va. Me van a llamar que estoy llamando a la división y al sectarismo. No, yo hablo de la unidad de la fe, hablo de un solo Señor, de una fe, de un solo bautismo. Y está escrito lo que les estoy diciendo. En Hechos 20, hoy estoy hablando más quedito, más suavecito, porque por poco me ponen una demanda los vecinos. Ya me voy a mover de acá. Los vecinos, no es para todos la fe ni para todos la palabra. No voy a maldecirlo, pero son insignificantes. Entonces por eso no uso equipo de sonido ni nada acá. Ahora, Pablo manda a llamar a los ancianos de Mileto, para llamar a los ancianos de la iglesia o de la congregación, que ellos llegaron a él. Le dije, ustedes saben, cuando ellos llegaron, llaman a los ancianos de Mileto. Quiero decirles una cosa. Los pastores de Éfeso era una ciudad, por ende no era una iglesita como una catedral o algo por el estilo. No se equivoque, vote ese contexto histórico, que no es histórico sino es aberración. El contexto histórico es que las congregaciones de Pablo, ellos nunca construyeron templos por más de 300 años, no había denominaciones ni organizaciones como las hay hoy. Los ancianos eran los líderes establecidos por el Espíritu Santo en ciudades, y no había un solo pastor que gobernara una iglesia como hace el pueblo hoy. Cuando llegaron, él les dice así, versículo 18, ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia. Aún el Asia de este momento no era todo el continente, era una región llamada Asia. Imagínense que hasta los pequeñitos detalles que hay que entender, que el Asia de este tiempo, igual que Galacia era una región, no era una ciudad. Sirviendo al Señor, dice, con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron de parte de las acechanzas de la secta judía, no de todos los judíos. Esta es una traducción arrevesada que hicieron, porque ellos eran judíos también. Y saben que no he rehuido anunciaros todo lo que fuera útil, todo el consejo de Dios, o sea, una doctrina organizada y estable, públicamente y en las casas. Porque en este momento hay sectas que solo quieren predicar en las casas, no públicamente. Pablo dice que predicaba públicamente y en las casas. Si tengo que contradecir a alguien, lo va a contradecir, pero no yo, sino la Escritura.
Por eso les dije que aquí no somos imparciales. Tenemos que ser parciales. ¿Somos del reino de la luz o somos del reino de las tinieblas? No podemos ser medias tintas. O somos blancos o somos negros, pero no grises. Predicaba públicamente y en las casas, testificando a judíos y a gentiles, a griegos también, que era lo mismo, gentiles o mezcla de griego-judío, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ahora aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado sin saber lo que va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo me ha revelado que me esperan prisiones y cárceles. Sin embargo, no estimo que mi vida sea preciosa, con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tomen nota, la buena noticia de la gracia de Dios, que es el perdón inmerecido para los pecadores. Nadie se puede ganar esta gracia. Ahora aquí que yo sé que ninguno de ustedes mirará mi rostro, en los cuales yo he pasado predicando el reino. Las prédicas del reino. Ninguno de ustedes volverá a ver mi rostro. Por tanto, yo declaro que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Si el que no quiso oír es su problema. El alma de cada quien es libre. Pero los que me oyeron, yo soy libre si ellos quieren vivir para Dios o no. Y no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Será una doctrina establecida y ordenada. Tengan cuidado de ustedes mismos. Oiga, tengan cuidado de ustedes. Porque los que quieren ministerio a la loca salen creando sectas y denominaciones. Tengan cuidado de ustedes mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. La palabra obispo quiere decir presbíteros o sobreveedores en español. Era la palabra que hoy se usa como pastores, que está mal usada, por cierto, porque un solo pastor no puede gobernar un rebaño, sino que era un grupo de ancianos que dirigía el rebaño. Algunos menosprecian desde los púlpitos a los apóstoles porque dicen que son pastores. También son aberrantes, porque los pastores que hoy conocemos no era así en el organigrama original. Era un grupo de ancianos, como un concilio, como el Sanedrín, que gobernaba el rebaño. Hombres maduros que tuvieran buen testimonio. Pero Pablo le escribe a los ancianos, a los diáconos y a los santos. Ese era el organigrama. Ese organigrama se perdió en el tiempo. Y los evangélicos de Estados Unidos trajeron un solo pastor y él ponía diáconos y los diáconos lo mandan a él. Todo eso son aberraciones fuera del orden eclesiástico. En este movimiento eclesiástico se perdió el original. Siempre hay un papa siguiendo el modelo del cura. Los santos padres de la iglesia católica. Pero en este último tiempo me ha dado conflicto a mí, mucho conflicto. Porque hay santos padres de la iglesia evangélica, los apóstoles, que llaman a que se les honre desmedidamente. Y son la crema nata de una iglesia partida entre clérigos y laicos. O sea, una iglesia clerical, los ministros en asientos buenos y los pobres miembros de las congregaciones abajo, quebrantando el organigrama del Eterno. Yeshua dijo, los reyes entre las naciones se enseñorean de ella, pero entre ustedes no será así, porque el mayor deberá ser el servidor. El mayor debe ser el servidor, porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. También dijo, a nadie améis rabí en esta tierra, porque uno de vuestros rabí es el Mashiach, para los mesiánicos que su gran meta es ser rabinos. Y dice, a nadie améis padre en la tierra, a nadie. No lo creen, ni lo quieren predicar, hasta lo borran. A nadie améis padre en la tierra. Porque uno es vuestro padre y este nos cierra. Amado, ¿y usted no cree en la paternidad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si le he predicado más de 30 años. Pero una paternidad representativa, simbólica, porque el verdadero padre no somos nosotros los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores. Los verdaderos padres, el verdadero padre está en los cielos. Hasta Yeshua dijo, voy a mi padre y a vuestro padre. A mi Elohim y a vuestro Elohim.
Así que quien quiera saltarse el cerco es cabra. No entra por la puerta. Es robador y salteador. Pablo dice, como padre e hijo hemos servido en el ministerio. También lo decía la ley. Los padres e hijos sirvieron. Y también los profetas. Ellos eran padres de las naciones, de Israel. Pero era un lenguaje representativo. Pero en original, todo el que predica a Yeshua no puede contradecirlo. Nosotros tenemos padres, somos padres y tenemos padres. Tenemos hijos espirituales como un símbolo. Pero yo en realidad solo soy padre de mis 3 hijos, de mis 5 hijos. Lo que pasa es que 2 están arriba y 3 abajo. También soy padre espiritual de algunos. Pero hoy andan buscando quién va a ser su papá. Casi como dice, me adoptas. Mire, este lenguaje va a contradecir la mente de algunos. Es porque viven en un concepto de niño. Por eso que hasta dicen, no me inviten a oír otras cosas porque ya tengo padre espiritual que me da de comer. Si el padre espiritual está en el hoyo, usted se va al hoyo también. Si o que unos ciegos los van al mismo hoyo. Bueno, dejemos esta parte que me tiene hastiado. Así como lo oyen, me tiene hastiado este lenguaje de mis compañeros, que hasta me da pena ya. No somos padres absolutos, como tampoco somos pastores absolutos. Para ser pastor hay que tener pastor, y no es su nombre, también es el padre. Usted viera cómo está dándole la honra al hombre, y ellos se sienten orgullosos en vez de corregir a sus miembros. Y los indoctos, los discípulos, son más extremistas en ese lenguaje. Pero es responsabilidad de los hombres. Por eso dice, cuiden de ustedes mismos y por todo el rebaño, que el Espíritu os ha puesto por obispos. Y esto es solo a los que él puso, por obispos. O sea, por sobrevedores, para pastorear la iglesia del Señor. No para pastorear tu iglesia, para pastorear la iglesia del Señor. Vamos a darle realce a esto. Para pastorear la grey del Señor, o la esposa del Señor. Somos mayordomos nada más, sí, y administradores de la casa, no los dueños de la casa. Lo digo esto para lavar mis manos en inocencia, y cuando sea el fin de los tiempos, termine con gozo mi llamamiento, pero no quiero apropiarme ni usurpar mi autoridad, delegada por cierto, para manipular a los santos ni a los hermanos. También el pueblo es responsable por andarle diciendo amén a todo. Que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la esposa del Señor, la iglesia del Señor, que él adquirió o que él compró. Oiga, adquirir es buscar y hallar. Adquirió la esposa que él compró. Está comprada con precio. La palabra redención es recomprar o volver a comprar lo que se había perdido. La redención y el redentor es el comprador. Se dice el gran Goel, la iglesia, la esposa, la cajal, la gran asamblea del Eterno, compuesta por judíos y gentiles. La esposa que él compró. Con un precio exorbitante. Vendió todo lo que tenía para comprar aquella gran perla. Con un precio grandísimo. Nos redimió, dice Pedro, no con cosas materiales, como oro, plata o piedras preciosas. No era materia con que lo compró, sino con su preciosa. La palabra preciosa no quiere decir hermosa, sino precio. Sino con su preciosa sangre. Santo. La esposa tiene el valor que se llama la sangre del cordero, para pastorear la iglesia del Señor que él compró para sí mismo mediante su propia sangre. Y luego empieza a hablar de la apostasía, porque yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, se lo van a comer vivo, y lo van a explotar y lo van a violar, y le van a dar de toda falsedad,
y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos para descarriar a los discípulos, para que los sigan a ellos. Nos mandaron a ser discípulos del Señor. Miren, los apóstoles no deberían de estar bravos con este lenguaje. Si existen apóstoles de verdad, deben de crear discípulos para el Señor. Ir a las naciones y hacer discípulos en mi nombre. Para Él, no para que nos sigan a nosotros. Ellos dicen que buscarán hombres que desvíen a los discípulos de la verdadera fe para que los sigan a ellos. Para sentirse orgullosos. Donde ya no les va a importar la corona de la vida, porque ya tienen su corona aquí en la tierra. Ay de ustedes, se escriben fariseos, ya tienen su recompensa. Descargué atrás de ellos, por tanto, velen. Porque por más de 3 años de día y de noche, no se hace de amonestarlos a ustedes con este mismo lenguaje. Y no quise negociar con ustedes, ni cobrar por mi predicación, ni nada. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Ahora, quiero centrarme en esta palabra. Que Él compró con su propia sangre. Quiere decir, Él adquirió por su propia sangre. En Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, habla de un matrimonio comparativo, donde compara el Mesías con su esposa. No sé si ya se corrieron la mayoría o todavía siguen acá. Esto no es acto para religioso. Lo vuelvo a recalcar. Yo sé que algunos están escuchando de escondida, que no quieren darse a conocer que están escuchando esta palabra. Claro, esta palabra es confrontativa, pero no es mi culpa. Yo no la escribí. Tampoco estoy pidiendo perdón. Me gusta hablar así. Jeremías dijo, ay de mí, madre mía, ¿por qué me hiciste varón de contienda? Porque nos llamaron a contender ardientemente por la fe. Si las ovejas se quieren dejar trasquilar y robar es problema de ellos. Pero yo he visto que los rebaños son bien dados a los falsos profetas y a los manipuladores. Y con los verdaderos profetas y los verdaderos hombres de palabra se tiran en contra y le oyen más a las difamaciones y a las murmuraciones que a la palabra que se les dio. Así que yo soy limpio de la sangre de todos ustedes. No he rehuido anunciaros la verdad, aún en contra de mi propia personalidad. ¿Sabe que hace 33 años o 32 años nos pusieron a poder en una iglesia de jóvenes? Era el pastor de jóvenes yo. Y me dijeron que nos querían celebrar el día del pastor. Y yo dije, no me anden celebrando esas cosas porque no está en la Biblia. Entonces no me dieron aguinaldo hasta el día de hoy. O sea que era contra mí, pues, ¿entiendes? Pero no quiero participar en esas cosas. No quiero participar en eso. Cuando Dios te quiere proveer, te provee. Todos los días te manda maná. En Efesios habla de un matrimonio comparado con Adán y Eva, en el capítulo 5 de Efesios. Y vamos a hablar de adquirir la esposa con propia sangre. Acá dice un misterio poderoso, que hasta Pablo se admira al final de los tiempos y profetiza de Adán y Eva. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos. Aquí la mayoría de matrimonios toman estos temas para hablar del hogar, de que la mujer esté sujeta al esposo, y que la mujer rebelde se va al infierno, y que el hombre no proveedor también. Bueno, la agarraron para condenarse entre ellos y limitaron el lenguaje. Pablo no está hablando solo de un matrimonio. Él siempre está hablando de la esposa con el Mesías. El propósito de él es hablar un lenguaje alegórico. Mire cómo dice siempre, las esposas estén sujetas las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor. Yo conocí una congregación que tuve que desprenderme de ellos, porque el apóstol, el pastor, profeta, gracias a Dios que ya se murió, decía que las esposas deben estar sujetas a la autoridad apostólica, no a sus maridos.
Qué desgracia. Como, oiga, la palabra como es un símil, como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo o el Mesías es la cabeza, es como la cabeza de la esposa, de la iglesia. Y él mismo es salvador de su cuerpo, él mismo salvó su propio cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo tengan sus propios maridos en todo. Esposos amen a la esposa así como también Cristo. Así como también el Mesías amó a su esposa o a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Allá la compró con su propia sangre. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo, no de una secta de denominación. No me metan en ese molde a mí. Por favor. Si quieren denominaciones, ya estamos inscritos ahí. También somos cobertura de algunas denominaciones, de algunos hermanos. Somos cobertura. ¿Qué palabra? Somos autoridades delegadas, se dice. Si estamos bajo autoridad. Él se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una esposa gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Ahora, cuando está siguiendo hablando, después dice, somos miembros de su cuerpo, de sus huesos y de su carne. Grande es este misterio, digo. Yo no estoy hablando de la pareja del matrimonio, sino de Cristo con su iglesia. Somos huesos de su hueso, carne de su carne. Somos la costilla del postrer Adán. Por esto dejará el hombre a padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y toma las palabras de Adán cuando ve a Eva, y las palabras del Mesías cuando en Mateo 19. Entonces el tema aquí es más grande. Pero yo quiero centrarme en una porción cuando dice que él adquirió a su esposa y se entregó por ella. Ahí dice que la compró y aquí dice que por ella se entregó. Ahora, esto es una palabra bien profunda, a tal nivel que Pablo dijo, Almiris, grande es este misterio. Yo no estoy hablando de Adán y Eva, estoy hablando del Mesías con su pueblo, de Cristo con su iglesia, del Masías con su cuerpo, siendo él la cabeza, como un matrimonio, y ella, toda ella, es su cuerpo. Todo lo que él tiene se lo pasa a ella. Y esto no es exclusividad de ninguna denominación u organización, porque es un cuerpo, por ende es un organismo vivo. Adquirió. Ahora, fíjese esto. La esposa está compuesta por judíos y gentiles. Quiere decir de todo pueblo, tribu, lengua y nación. No tiene límites culturales ni de idioma. Sí de credo. Porque esta esposa, o este cuerpo, o esta iglesia, solo cree que Él es el camino, que no hay otro nombre bajo el cielo, que ella fue comprada a precio de sangre cuando Él muere, que es llena del Espíritu Santo. No nació en Pentecostés, nació del costado. Los pentecostales dicen que nació en Pentecostés. No, ese es su lenguaje interpretativo. La esposa es el producto de la sangre. Cuando Él murió le abrieron el costado. Como a Adán le abrieron el costado y a muerte y sacaron a Eva. Huesos de mi hueso y carne de mi carne. Si Pablo dice eso, somos huesos de mi hueso y carne de su carne, porque somos su costilla. Salimos de Él. No somos el producto de una iglesia mundana. Por lo tanto, la iglesia o la esposa no tiene pecado, es santa, es inocente, su nombre está escrito en el libro de la vida, es morada de Dios en el Espíritu, en ella habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ella es la plenitud y aquel que lo llena todo en todo. Es el recipiente de la eternidad, del amor, de la gracia, del perdón, del Espíritu, de la palabra y de la sangre. Ella es el depósito donde Él se ha revelado y manifestado y vive dentro de ella. No son paredes, no son organizaciones,
no son nombres de hombres. Es un cuerpo, por ende es un misterio. Todo lo que hoy llaman iglesia, Dios está restaurando la iglesia. ¿Cuál iglesia? La tuya. He oído muchos predicadores que hablan de la iglesia blasfemia. He oído predicadores que dicen, la iglesia está muerta. La iglesia está dormida. La iglesia es un ejército malo que mata a sus compañeros. La iglesia está dividida. La iglesia de hoy es muy mundana. La iglesia de hoy es muy babilónica. La iglesia debe ser reformada. La iglesia está siendo transicionada a otra estación. La iglesia está siendo llevada a un modelo de paternidad apostólica. La iglesia está llevando a ser apóstoles y profetas. La iglesia profética, la iglesia apostólica, la iglesia pentecostal, la iglesia no pentecostal. Mire, cállense. Cállense. Están hablando de una iglesia que no es la de ustedes, de una esposa que no es la de los hombres. Cuando hablen de la iglesia tengan cuidado para hablar, que están hablando de la esposa del Cordero. La iglesia no es tu denominación ni tu organización, ni el grupo de seguidores indoctos que te siguen. La iglesia es la esposa del Cordero. Ni está fría, ni está muerta, ni está siendo transicionada a ningún otro nivel. Ella va de gloria en gloria, va de aumento en aumento, va de victoria en victoria, va de poder en poder. Esta iglesia fue adquirida por el Eterno, fue comprada a precio de sangre. Es el templo del Espíritu Santo. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es un pueblo lavado de reyes y sacerdotes. Fueron creados de una nueva criatura. Proceden del Padre. No tienen pecado. No está fría, no está tibia, no es mundana, no es babilónica. No tienes que restaurarla sin llevarla al origen. Restaurar es volver al origen. La iglesia nació en Jerusalén, pero nació desde la eternidad. La iglesia no es judía. La iglesia tampoco es gentil. Cuando se dejan de ser gentiles, pues son judías. Pero aún así, la iglesia es celestial, vino del Padre. Por eso dice que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, que desciende de Dios, del cielo, pero desciende de Dios, sale de Él. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos de algo más poderoso. Ya le dije, es el recipiente, el templo, la morada, el tabernáculo de Dios en el Espíritu. El edificio de Dios, la casa de Dios, el templo del Dios viviente, el cuerpo del Mesías. Todo lo que Él tiene se lo transmitió a ella, nacida para reinar, victoriosa, 100% santa, sin mancha y sin contaminación. Mira, sí, hermano, pero ahorita la iglesia no se ve así. ¿Cuál iglesia? Los que sus ojos ven, su denominación, su organización, a los hermanitos de sus iglesias. Ahí están llevando a otra transición apostólica. O que la iglesia en estos 30 años ha llevado a una transición apostólica. O a una transición profético-paternal. Miren, esos lenguajes alegóricos sacados de la manga de la camisa. El lenguaje de la Escritura. Habla de un cuerpo, de una esposa, que es santa, gloriosa y sin mancha. Y que su futuro es glorioso, como su origen es glorioso. Nació de las entrañas del Mashiach, comprada a precio de sangre. Y por él se entregó ella. Ella se entregó por él. O al revés, él se entregó por ella. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. El Hijo fue enviado para todo el mundo, pero el mundo no le recibió. Así que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando va a ser la cena, en la fiesta de Pascua, en el monte de Sión, cuando estaba en la última cena que le llaman, que no es la última mientras él estuviera en el cuerpo, mientras él no había muerto. Pero faltan muchas cenas, él prometió otra cena más. Pero la última, en Mateo 26, él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada. Ya no dijo por todos, ya no dijo por todos, dijo por muchos. Ahí dijo para todo el mundo, después dijo muchos, ya no todos. Pero en Efesios ya no dice muchos, dice por ella. O sea, él se entregó, llevó el madero, se dejó crucificar, porque ahí nadie le quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Dijo, este mandamiento recibí de mi Padre. La peor herejía que yo he escuchado
es que alguien diga, yo no voy a participar del judaísmo, porque el judaísmo es una religión que mató a mi Señor. No, señores, nadie lo mató, a él lo pusieron, le dieron vida. Lo mataron y lo crucificaron. Está bien, pero era un pacto. Por ende, ¿por qué ese no es usted que lo hayan matado? Porque si no lo hubiera matado no hubiera habido redención. Él se dejó matar por ella. Gran hombre. Se dejó morir para que su mujer no muriera. Murió él. Adquirió esposa y la compró a precio de sangre. Porque la amó y se entregó por ella. Ya no por muchos y ya no por todos el mundo, sino por ella. Él la compró a precio de sangre y por ella la adquirió y por ella hizo lo que tenía que hacer. Igual que el libro de Oseas dice, Jacob fue pastor. Jacob, nuestro padre, Israel, Jacob fue pastor con un proyecto. Fue Roy, un vidente de ovejas. Pastor quiere decir vidente. Roy se dice en hebreo. Algunos lo traducen por Roé, pero es Roy. Adonai Roy, el Señor es mi pastor. Y le dice que él adquirió, dice Oseas, fue pastor, fue un Roy, un vidente de animalitos, de Labán su suegro, pero lo hizo con un proyecto por adquirir mujer, por adquirir una Yisa, una Isha, cuyo nombre era Rachel, oveja, Raquel. Voy a pastorear tus ovejas, le dijo, pero mi dote va a ser que por 7 años, seré pastor tuyo, trabajaré para ti, para que me des a Raquel por esposa. Fue pastor por adquirir mujer. A la hora del matrimonio, de la consumación de la relación, después de los 7 años, dice que a él esos 7 años los cumplió. 7 años trabajando por una mujer. Y luego a la hora de las horas, lo pusieron medio alegre y le dieron en la tienda en la noche de boda a Lea. No me vamos a menospreciar a Lea, todo era un símbolo, pero en realidad le dieron a Lea. Y en la mañana siguiente, él vio que no era Raquel, se enojó y le dijeron, cumple la semana de esta, o sea, 7 días de fiesta. Y por otros 7 años te vamos a dar a Raquel. Así que a los 7 días de estar con Lea, la fiesta le dieron a la otra hermana. Ese problema de tener 2 hermanas por mujer no era problema en ese tiempo. Gracias a Dios que Jacob no era evangélico, porque si no lo hubieran echado de la iglesia. Y aparte de eso, después se pusieron a pelear las 2 mujeres y le dieron a Virgen y a Silpa, la sierva, pero de ahí nacieron las tribus, nuestros padres, y Dina, y varias niñas también. No solo era Dina es mencionada, dice que él tuvo hijos e hijas. Tenía hijos e hijas Jacob, después nietos, y después bisnietos. Tuvo una tribu, y se hizo grande hasta Israel de hoy. Pero él fue pastor por adquirir mujer. Yeshua también. En San Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, el Tod y Roy, el Roy Tod, el buen pastor, su vida. Hay, su vida da por la oveja. Por oveja se dice en hebreo Rachel. Yo soy el buen pastor que su vida da por Rachelín. Mis ovejas me oyen mi voz y ellas me conocen y me siguen. Por ellas me entrego, por mis ovejas. No por los cabros, ni por los perros, ni los cerdos. Por Rachel fue pastor, San Juan 10. Y dice que los años le sintieron poco porque la amó. Y por el gozo que Yeshua tenía por delante, se entregó por su oveja, por Rachel. Luego dice, en el libro de Hebreo, habéis puesto al pastor y obispo de nuestras almas, el pastor de las ovejas y el obispo de nuestras almas, a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, por la sangre
del pacto eterno. El libro de Hebreos dice que Él es el gran pastor y obispo. El Gadol Roy, allá el buen pastor, aquí el gran pastor. Él es el buen pastor cuando muere por ella. Es el gran pastor cuando nos pastorea en estos años. Llevamos 2000 años de pastoreado. Y recogió a todos los santos que murieron en la antigüedad. Son parte del pueblo. Pero Pedro dice, vosotros los obispos o los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ahora mire, tome nota. Habla del buen pastor, el gran pastor y del príncipe de los pastores. El buen pastor cuando muere, el gran pastor cuando nos pastorea y el príncipe cuando regrese. El que es, el que era y el que ha de venir. El de ayer, de hoy y de siempre. Y todo en referencia a su oveja. Tú vales. Ustedes, los hijos de Elohim, valen la sangre del Cordero. Él se entregó por ustedes. Los rescató de su vana manera de vivir. Y los redimió. El gran pastor, nos hemos vuelto a Él. Él es el gran pastor de los rajalín, de las ovejas. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, los que cuidamos rebaños ajenos, nos darán la corona incorruptible de gloria. Ese es nuestro honor, no usurpar la autoridad. Este parlamento que tenga sabiduría para aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor y no servirse del Señor. Ahora, si ustedes valen la sangre del Cordero, ¿qué nos dará Él por ustedes? ¿Qué nos dará Él por ustedes? Les ha puesto ovejas, les ha puesto ganado, les ha puesto pasto, les ha puesto compañeros, les ha puesto ángeles. Su nombre en el libro de la vida, la sangre del Cordero por si ha pecado, sanidad, prosperidad, unción, milagros y prodigios. Párese y diga, yo soy oveja del Señor. Gracias a Dios por los ministros, de verdad, que Él los puso para cuidar su rebaño. Y ese rebaño no es nuestro, porque solo hay un rebaño y un pastor. Aún tengo otras ovejas que debo de traer a este redil. Habló de todos los que íbamos a recoger de las naciones en su nombre. Él se entregó por ella y la adquirió, por eso fue pastor. Y el precio a pagar fue precio de su propia sangre. Agarren dignidad, honor, orgullo santo. El orgullo es orgullo, no es malo ni es bueno, sino la vanagloria es la mala. Diga, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Él se hizo como cordero mudo por entregarse por la oveja, a fin de adquirirla por mujer. O sea, dice, por adquirir mujer fue pastor. Y en el Bereshit, cuando Jacob se fue a la tierra de Labán para ser pastor, para adquirir esposa a Lea, a Raquel. Luego ella muere cuando produce a Benjamín. Nace el cordero y muere la oveja. Ella llora por los niños de Belén. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Pero llegará tiempo. Llegará tiempo. Raquel quiere decir oveja, Rachel. Se dice Rachel en hebreo. Por adquirir esposa. Fue pastor. Él adquirió a ella por su propia sangre, la compró y la redimió a precio de sangre. Al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre, sea la gloria. Al Cordero, al Cordero, al Cordero, al Cordero, al que murió por la oveja. El Cordero es un macho, la oveja hembra. Las ovejas en plural, pero hay macho y hembra. Los que oyen al Señor. Ella va a terminar escuchando al Señor como Yeshua escuchaba a su Padre. Va a orar como Él oraba a su Padre. Va a terminar siendo como Él. Una pareja perfecta. El modelo del Eterno. Harémosle ayuda idónea al Adán nuevo. Lo hizo dormir en el madero.
luego le abrieron el costado con una lanza, y luego resucita al tercer día, y despierta y ve a Eva y dice, Isha, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, digo Adán. Y Pablo toma esa palabra para hablar del Mesías. El que tenga entendimiento que entienda. Si somos el cuerpo, somos la plenitud de aquel que lo llena en todo. Si somos la iglesia, o la cajal como se dice en hebreo, somos la asamblea del Eterno, y somos el depósito de toda la eternidad, de la gloria, el poder, la sabiduría, la riqueza, la honra y la gloria. Todo lo que Él tiene y conquistó es nuestro. Nos dio eterna redención. Así que cuando hable de la iglesia, tenga cuidado, predicador, que no es, ¿de cuál iglesia está hablando? Cuando dice la iglesia está fría, la iglesia está tibia, la iglesia está muerta, la iglesia ni está tibia ni está muerta. Para Dios, su esposa, su iglesia nunca ha cometido pecado. Es algo que Él creó internamente para producir en el fin de los días. Por eso que Eva fue hecha después de Adán, para profetizar acerca del Mesías con su esposa. Cuando digan la iglesia está fría y tibia, piensen de cuál iglesia está hablando. Porque si es la esposa del Cordero, es hereje el que está diciendo eso. Porque la esposa del Cordero es el templo del Dios viviente. Es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ella está creciendo hasta llegar a ser un templo santo al Señor. Va de gloria en gloria y de poder en poder. Ni está fría, ni está tibia, ni está siendo transicionada a ningún lugar. No es una reforma protestante, ni reforma católica, ni reforma apostólica, ni reforma paternal. Quítense todo ese lenguaje herético que no está en la Escritura. La esposa es el cuerpo. Pablo dice que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es su templo, es su morada, es su tabernáculo. Su esposa, su mujer, su oveja, que se entregó por ella a precio de sangre. Así que la iglesia es gloriosa, santa y sin mancha, nacida como un grupo de reyes y sacerdotes, como un edificio edificado por ministerios, hasta la meta final, hasta que el tabernáculo sea erigido, hasta que todos los santos resuciten y lleguen a la estatura del varón perfecto, y los que vivan no vean la muerte. Nos esperan días gloriosos como esposa del Cordero, días de gloria. Y no importa los sufrimientos que pasemos acá, vivimos en victoria, por la victoria de nuestro gran pastor, príncipe de los pastores y buen pastor, que te adquirió y te redimió a precio de sangre, te compró de nuevo, dio todo lo que tenía por ti. Así que tu futuro está escondido en Él. Naciste para no perder tu vida. Ni un cabello de tu cabeza perecerá. Porque no te condenarás si estás en la tribulación o en gozo. Como sea, eres hija del reino. Cuán hermosos son tus pies, oh hija, la reina. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará al rey tu hermosura, que estés en el desierto, o en la recámara del rey, o en la boda, o estés produciendo hijos. Naciste para ser bendita. Valés la sangre del Cordero. No estoy hablando de denominaciones, mi lenguaje no es sectario. Cuiden el rebaño que Él compró con su propia sangre y no lo profanen, porque van a recibir el látigo de Dios. Ni lo ocupen como negocio. Cuando el ministerio de Juan el Bautista menguó, el de Yeshua creció, Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo estoy hablando de mí también, yo mengue. Porque mi gozo estará completo, lo digo yo, hoy yo, mi gozo estará completo cuando la esposa esté con el esposo. Yo solamente soy el amigo del esposo. Hace 10 años, yo fui a Chile, 11 años, con un mensaje, y a Dominicana también, y a Europa, y a Estados Unidos, que el Señor quería el derecho del esposo sobre su esposa, porque los pastores y los ministros no son esposas del Cordero. Y si te has aprovechado del rebaño, o lo has tratado mal, tu juicio es eminente, porque estás tratando con la mujer ajena, no es la tuya, es la del Cordero. Pido perdón.
públicamente, que no quiero alimentar con pan que no sea mío, sino el del esposo. Ahora voy a cantar el cantar de mi amado a su viña. Si yo voy a cantar una canción, no es de mí para ella, porque yo solo soy el amigo del esposo. Del esposo. Mi gozo es que el esposo esté con la esposa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Piensen en esta palabra. Pueden votarla si quieren. Pueden desecharla. No era para ustedes. Era para el ministerio nuevo que está resurgiendo. Que vayan claros y entendidos. Y por los hermanos también. Que tienen que tener discernimiento. Vean dónde se congregan y dónde siembran. No es verdad que todas las iglesias son de Dios. No vayan a cantar aquí, no me importa la iglesia que vaya. Sí importa dónde va. Sí importa con quién come. Si no te están llevando a Yeshua. Si no te están dando a Yeshua. Si no te llevan a ser discípulos de Yeshua. Hagan discípulos en mi nombre, enseñándoles lo que yo les he enviado. Y bautícenlos en mi nombre. Y yo estaré con ustedes todos los días. Son reglas. Anoche yo recibí esta palabra. Este es el mensaje de hoy. Él se entregó por ella. Wow. Qué bendecido me siento, porque yo soy parte de esa esposa. Por eso no me gusta el sectarismo, porque lo divide. Ni el ecumenismo, porque lo mezcla. Ni las denominaciones, porque se parten.